realizar la compensación de esos datos, ¿ya? Es cierto que cada nivelación tiene su error de cierre. Por lo tanto, teniendo un error, hay que corregir ese error. Y para corregir, se necesita hacer una compensación, distribuir el error por todos los puntos que se midieron, ¿ya? Excepto algunos que a medida que pase la clase le voy a explicar cuáles son, ¿vale? Entonces vamos a compartir el archivo Excel que teníamos anteriormente, ¿cierto? En la clase. Vamos a... Acá está, vale. Así. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué es que sé? Acá tenemos. Acá. Perfecto. Ya. ¿Visualizan la planilla Excel? ¿Todo lo ven? Perfecto. Entonces, vamos al dibujo ahora. Vamos al dibujo. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos una posición instrumental acá. Acá tenemos la otra. Y terminamos en un PR. Acá. ¿Ya? Acá tenemos el PR3. Entonces el procedimiento para levantamiento de perfiles era el siguiente. Tomábamos la referencia, que esta era una lectura atrás, seguido de una lectura adelante al PR2. ¿Ya? Me cambio de posición instrumental, me coloco aquí, ahora hago una lectura atrás al PR2, giro el instrumento, hago una lectura adelante al PR3. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el tramo de ida. Ese es un tramo de ida, donde parte del PR1 y termino en el PR2. Donde tengo, en ese tramo, pude hacer el levantamiento de los 5 perfiles, ¿ya? De los cuales 3 perfiles, estos 3 perfiles los tomé con esta posición instrumental, ¿ya? De nuevo, decía que teníamos el tramo de ida del PR1 al PR2 y al PR3, tengo un tramo de ida. Ese es el tramo de ida, ¿ya? Dentro de estos dos tramos, donde tengo dos posiciones instrumentales, esta que está aquí y esta que está acá, ¿ya? Hice con estas dos posiciones instrumentales, levanté los 5 perfiles, de los cuales con la primera posición instrumental hice el levantamiento de 3 perfiles
el perfil del eje 1, del eje 2 y del eje 3. Me cambié, luego tomé la referencia atrás y de esa posición instrumental levanté dos perfiles, ¿ya? Luego, para poder determinar el error de cierre, voy a crear un PR adelante, ¿cierto? Creo el PR3 y hago una lectura adelante. Y ahí tengo el tramo de ida de mi nivelación y levantamiento de perfiles. Una vez que tengo el tramo adelante, voy y cambio el instrumento. Lo coloco aquí, ¿ya? En este momento haría una lectura atrás al PR. Ahí me estoy devolviendo, ¿ya? Atrás al PR3, ¿vale? Ahí tenemos el PR. Luego hago la lectura adelante al PR2. Entonces aquí tengo la lectura adelante al PR2, ¿cierto? Me cambio de posición instrumental, me instalo acá y hago la lectura atrás al PR2 ahora. Giro el instrumento y hago la lectura adelante al PR1. Entonces aquí ya tengo el tramo de ida. Este es el tramo de ida. Perdón, de vuelta. Y este que está acá sería el tramo de ida y este es el tramo de vuelta. ¿Vale? ¿Estamos claros hasta el momento con eso? ¿Estamos todos claros? Entonces, con esta posición instrumental que está aquí, levanto los tres perfiles. Y con esta que está acá, levanto estos dos perfiles. ¿Ya? Vamos a la tabla ahora. Vamos a ver la tabla. Entonces, en la tabla tenemos parto del PR1, lectura atrás, hago la lectura de los perfiles, lecturas intermedias, luego hago una lectura adelante al PR2, ¿cierto? Ahí, y este también, este es un tramo, ¿ya? Ahí, es un tramo. En este tramo de la lectura atrás y la lectura adelante, tengo esta lectura de perfiles. Luego me cambio y ahora hago una lectura atrás, aquí, al PR2, ¿cierto? Ahí hago una lectura atrás al PR2 y luego hago el levantamiento de perfiles. ¿Ya? Entonces, es ahora donde hago la lectura adelante al PR3, ahí, hago una lectura adelante al PR3, me cambio, hago la lectura adelante, perdón, lectura atrás al PR3 y ahora hago una lectura adelante al PR2. Ya aquí me estoy devolviendo del PR3 para cuando hago una lectura adelante adelante al PR3, estoy llegando al PR3. Me cambio, me instalo, hago una lectura atrás al PR3 y ahí ya me estoy devolviendo. Con esa lectura atrás me estoy devolviendo del tramo. Entonces hago la lectura atrás al PR2, ¿cierto? Hago la lectura atrás al PR2 y hago la lectura adelante al PR1. Y ahí estaría llegando y cerrando la nivelación, ¿ya? Entonces aquí en colores se ve que aquí tengo un tramo y hago la lectura
Ahí tengo una posición instrumental. Aquí tengo el otro tramo. Hago la lectura. Tengo otra posición instrumental aquí, entre medio de estos dos puntos, de estas dos lecturas. Aquí tengo otra posición instrumental y aquí tengo la otra posición instrumental. Entonces tendríamos una posición, dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones instrumentales. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos cambios tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 cambios de posición instrumental en total. Entonces ahora voy a calcular el error de cierre. Para calcular el error de cierre, siempre la fórmula va a ser la lectura atrás menos la lectura adelante. Entonces, pesco la columna de la lectura atrás y hago la sumatoria. Y después pesco la columna de las lecturas adelante, ¿cierto? Acá, adelante, y hago la sumatoria. Entonces, el error de cierre va a estar en función de la lectura, la sumatoria de la lectura atrás menos la sumatoria de la lectura adelante. Y ahí tendría mi error de cierre. Menos 1,195. 1 metro 195. Pero, como estos datos son inventados, obviamente que el error se disparó, ¿ya? Este no es un levantamiento real. Son datos que yo inventé. Por lo tanto, puede dar cualquier error, ¿ya? Va a depender de la lectura. Pero, para el ejemplo del procedimiento, cómo se calcula todo, es válido, ¿ya? Entonces tenemos que el error de cierre va a ser, es el error de cierre, 1, menos 1,195 metros, ¿ya? Tenemos el cambio total de posición instrumental, que serían 4, ese es el cambio total. Y ahora, para poder determinar los valores a corregir de las cotas, hay que calcular primero las cotas. Entonces, para calcular, tengo que partir calculando la altura instrumental. Entonces, la altura instrumental era cota de terreno más lectura atrás, más la lectura atrás, ¿ya? Ahí tengo la cota instrumental. Luego voy a calcular la cota de todos los perfiles que yo tomé del primer tramo, o sea, de este tramo. Voy a calcular que es la altura instrumental menos la lectura intermedia de cada punto. Entonces, esto lo arrastramos y me calcula todas las cotas, pero falta algo en esta fórmula. Si se fijan, cota instrumental menos lectura intermedia. Voy a la otra. Cota instrumental, pero aquí se va corriendo, ¿se fijan? El casillero. Para evitar eso, voy y la fila y columna que corresponde a la altura instrumental, la letra lo encierro en signo peso. Y ahora arrastro y me calcula todas las cotas, ¿ya? Luego hay que calcular la cota del PR2. También ocupo la misma altura instrumental, menos la lectura delante. Ahí está. Ya tenemos calculadas las cotas de los perfiles más la cota de terreno del PR2. ¿Vale? Entonces ahora voy a calcular la otra altura instrumental de este tramo, ¿ya? De ese tramo, de la segunda posición instrumental. Entonces esta sale de la cota de terreno más la lectura atrás. Y ahí está. Y ahora el mismo procedimiento para calcular las cotas de terreno de los perfiles, pero esta vez vamos a encerrar al tiro y arrastramos hasta el último punto, ¿se fijan? Del perfil. Luego me queda por calcular la cota de el PR3 y lo calculo con la lectura delante, ¿ya? Se la resto a la altura instrumental. Aquí calculamos la otra altura instrumental
Ahora calculamos la cota de terreno del PR2 con la lectura delante, se le restamos la altura instrumental. Ahora calculamos de nuevo la altura instrumental del otro tramo y finalmente vamos a estar calculando la última cota del PR1. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué me queda por hacer ahora? Voy a calcular la diferencia de cota de la cota de inicio menos, ¿cierto?, la cota de llegada. Y tiene que dar lo mismo que el error de cierre en su valor nominal. Entonces, ahí me doy cuenta de que las cotas de terreno, la altura instrumental, están bien calculadas. Si este valor de diferencia de altura de la cota de inicio con la cota de llegada es igual que el error de cierre, entonces los cálculos están bien hechos. ¿Ya? Ahora, teniendo las cotas de terreno, tenemos que calcular los valores a corregir. ¿Ya? Vamos a grabar aquí la planilla y vamos a ir a la pantalla ahora. Alex. Vamos. Entonces, decíamos de que con esta posición instrumental, ¿cierto? Con esa posición instrumental, yo medí los tres perfiles. Determiné, aparte, también determiné la cota del PR2. Y ahí recién hice un cambio de posición instrumental. Por lo tanto, las cotas de los perfiles 1, 2 y 3, eje 1, eje 2 y eje 3, esas no se corrigen. ¿Por qué? Porque se tomaron con la primera posición instrumental. Y con la primera posición instrumental, yo no corrijo las cotas. ¿Ya? Pues se supone que yo tomé, es como tomar las medidas directas. ¿Ya? No hay error. Cuando yo hago una nivelación con una posición instrumental, no hay error. ¿Ya? Es lo que hay, como dice. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago la segunda posición instrumental y tomo la referencia atrás, ya aquí estoy cometiendo un error. ¿Ya? Involuntariamente, obvio. O hay un error de muchos factores, ya sea de lectura, de anotación, de instalación del instrumento, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya estoy cometiendo errores. Por lo tanto, cuando yo mida el tramo y todos los tramos a contar de la segunda posición instrumental, ahí es cuando tengo que empezar a corregir las cotas. Por lo tanto, para este caso vamos a corregir las cotas de los dos ejes más del PR2, del PR3 y ese es el tramo de ida. Y del tramo de vuelta vamos a corregir de nuevo también el punto PR2 hasta llegar a corregir el punto PR3 de llegada. Por lo tanto, tenemos que los tres primeros perfiles, para este caso, no se corrigen. Se empieza a tomar los valores del PR2 hacia adelante. ¿Se entendió eso? ¿Jóvenes? Vale. Entonces, vamos a la planilla ahora, a la planilla S. Tenemos, decíamos de que
tenemos que determinar el valor a corregir del PR2, del PR3, del PR2 de nuevo y del PR1, porque son 4 cambios de posición instrumental. Ya saben la fórmula que para la compensación es el error de cierre dividido por el cambio total de posiciones instrumentales y multiplicado por el orden de cambio de posiciones, ¿ya? Por el orden de cambio. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. El error de cierre es 1,195 dividido por 4 y para obtener el primer valor es por 1. Entonces vamos a colocar aquí una fórmula que es el error de cierre. ¿Cuál es? El 1,195. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a anotar aquí al lado el error de cierre. 1,195. ¿Ya? Se toma su valor absoluto, sin signos. ¿Ya? Entonces, colocamos en el casillero. Abro paréntesis. El error de cierre dividido por el cambio total de posiciones instrumentales. ¿Cuántos cambios tenemos? ¿Cuántos cambios tenemos? 4. Vale, 4 cambios. Entonces, va a ser por 4. Y multiplicado para obtener el primer valor por 1. Y ahí tenemos el primer valor. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar este casillero como fórmula, tenemos que encerrar en signo peso las letras que competen a los valores que están fijos, que son como constantes. Ese es el error de cierre y el cambio total de posición instrumental. Esos dos son fijos. Entonces, teniendo eso, arrastro y ya tenemos los valores que corresponden al PR2, al PR3, PR2 y PR1. Para poder copiar esto, simplemente vamos a copiar los valores. ¿Ve? Para poder copiarlos, van a la los selecciono, voy a copiar y aquí pegar valores, ¿ya? Y ahí se pegan los valores, ¿ya? Entonces ahora vamos a copiar los valores que corresponden. Ese es el del PR2, ahí lo pongo ahí. Luego el del PR3, luego el del PR2 de nuevo, y luego del PR1. Ahí estarían, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sigamos. Entonces, el error de cierre fue negativo. Por lo tanto, los valores a corregir que se tienen que hacer es sumarlo. Se aplica la inversa del signo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que para este caso hay que sumar el la cota de terreno más el valor. Aquí la cota de terreno más el valor a corregir. Aquí puedo arrastrar nomás, ¿no? Se fijan, 255,356 y acá 255,3. Entonces estaría corregida la nivelación, ¿ya? Ahí estaría bien. Entonces, si yo últimamente tendría que calcular, ¿cierto?, la diferencia de la cuota de inicio más, menos
la cota ya corregida debiera dar cero. Cero error. Entonces está corregido el error. ¿Vale? Ahora, tenemos que corregir la cota de los perfiles. Decíamos de que con la primera instalación instrumental no hay error. Por lo tanto, todas estas cotas de los perfiles que yo tomé con la primera posición instrumental no se corrigen. La segunda posición instrumental está determinada por el PR2 y el PR3. Por lo tanto, estos valores hay que corregirlos. ¿Ya? Entonces, para corregirlos, yo aplico ese valor, el valor a corregir del PR2. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sumarlo. ¿Ya? Voy a arrastrar el mismo valor, ¿ya? El mismo valor para que me asuma para las cotas corregidas. ¿Se fijan? Y ahí estarían todas las cotas corregidas. Y estaría el trabajo terminado. Obviamente que las distancias, eso no están puestos, pero ya lo expliqué en clases anteriores y no debería haber problema con respecto a eso. ¿Ya? Pero ahora tenemos nuestra nivelación cerrada, corregida, más el levantamiento de perfiles y corregidas todas las cotas de los perfiles. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Profe, una consulta. ¿Sí? El trabajo que le enviamos por correo entonces estaba incompleto. Teníamos que hacer todo esto, el error de cierre y todo eso. Sí. Por eso que yo les dije, el trabajo, para este trabajo, para el levantamiento de perfiles, si yo lo hubiese pasado todo lo que implica, yo creo que nos perdimos en el camino. ¿Ya? ¿Ya? Por eso que este tipo de levantamiento, ¿ya? Con una nivelación cerrada, hay que empezar de a poquito, que vayan entendiendo cada paso que comprende una nivelación. ¿Ya? Lo que comprende la toma de datos, que son las lecturas, después viene el cálculo de cota, el error de cierre, después la compensación y después corregir esas cotas. Y a su vez, entender un poco cómo se tienen que anotar las distancias, ¿ya? Las distancias acumuladas, parciales, derecha e izquierda. Si ustedes se dieron cuenta, no, si yo lo hubiese pasado esto en una clase, no les habría quedado tan claro como lo tienen ahora. ¿Ya? ¿O me equivoco? No, igual es complicado, profesor. Sí, pero lo que yo le comentaba, si, lo que usted, el ejercicio que pidió y lo que nosotros enviamos estaba bien o le faltaba. No, está bien, está bien. Ah, ya, perfecto. O sea, hasta lo que yo le dije, eso tenían que hacer. Ah, ya, Eso perfecto. tenía que hacer. Ahora, Okay. un levantamiento de perfiles, ahora ya lo vimos en su totalidad. Falta aplicarlo en terreno nomás.
y aplicarlo en terreno. Una vez que sepan, que ustedes ya sepan calcular esto, ya después el terreno es aplicar el levantamiento. ¿Cómo yo tengo que aplicar? ¿Cuál es la referencia atrás que tengo que tomar? ¿Cuáles son los perfiles, que son lecturas intermedias? Después tengo que tener un punto de cambio, que tiene que ser otro PR, y tiene que tener una lectura adelante. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora yo les voy a mandar una planilla, la misma que teníamos. O sea, le voy a mandar esta planilla que yo desarrollé acabo en clase, ¿ya? Se las voy a mandar y le voy a mandar otra planilla con otros valores, con la cota de inicio y las lecturas de los perfiles y lectura de los PR, ¿ya? Y ahí tienen que calcular el error de cierre, las cotas instrumentales, las cotas de terreno, obtener los valores a corregir y obtener las cotas corregidas. ¿Vale? Y obviamente que le voy a enviar el video de la clase. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Puede repetir nuevamente lo que hay que calcular, por favor? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es calcular el error de cierre. Vamos a grabar esto que voy a decir. Lo primero que tienen que hacer es calcular el error de cierre. Este sale de la sumatoria de la lectura atrás menos la sumatoria de la lectura adelante. Teniendo el error de cierre, sigo con el cálculo de cotas. Para calcular las cotas de terreno, tengo que tener las alturas instrumentales de cada tramo. Aquí yo tengo un tramo, entre el PR1 y el PR2. Ahí tengo una altura instrumental. Después, entre el PR2 y PR3, ahí tengo otra altura instrumental. Tengo que calcular también esa altura instrumental. Y todas las alturas instrumentales, en este caso, la altura instrumental del primer tramo, me va a dar las cotas de terreno de los perfiles del eje 1, eje 2 y eje 3. Luego, la segunda altura instrumental me va a permitir calcular los perfiles del eje 4 y eje 5, más el PR3. Acuérdense que la lectura adelante yo lo ocupo para determinar la cota del PR, de los PR que están adelante, de los puntos de cambio. ¿Ya? Luego, tengo que obtener los valores a compensar. Aquí está la fórmula, ¿cierto? Aquí tengo que poner cuántos cambios de posición instrumentales hice. Cuento. Del PR1 al PR2, ahí hay uno. Del PR2 al PR3 hay otro cambio. Del PR3 al PR4 hay otro cambio. Y del PR2 al PR1 hay otro cambio. 4 cambios de posición instrumental. Una vez que tengo el error de cierre, el cambio total de posición instrumental, aplico la fórmula. Esa es la fórmula. La aplico y obtengo, para obtener el primer valor, que es del PR2, lo multiplico por 1. Del PR3 lo multiplico por 2. Del PR2 de nuevo lo multiplico por 3. Y del PR1 lo multiplico por 4. Y así voy obteniendo todos los valores. Y lo voy copiando en la celda que corresponden. Ahí, ahí, ahí y ahí. Estos son los valores que calculé de los PR primero. ¿Ya? Una vez teniendo los valores, digo, con esta posición instrumental que está entre el PR1, perdón, entre el PR2 y el PR1, medí todos estos puntos, y calculé las cotas de todos estos puntos. Por lo tanto, ¿qué valor a corregir utilizo? El mismo del PR2. El primer tramo no se corrige. Esto no se corrige. Parto del segundo tramo y después aplico el valor a cada PR. Este para el PR3, este para PR3, este valor para PR2 y este para PR, valor para el PR1. ¿Se entiende?
Ahí estaríamos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesor. Y para saber si tengo que sumar o restar, simplemente tengo que ver el error de cierre. Si el error de cierre es negativo, lo sumo. Si es positivo, lo resto. ¿Vale? Ahora quiero conversar una cosita con ustedes. Es cierto que se amplió las clases de telepresencia. ¿A ustedes le informaron ya? ¿Le informaron o no? Que vamos a seguir con las clases. Parece que no, profesor. No, parece que vamos a seguir. No, no estoy seguro todavía, pero parece que vamos a seguir con las clases de telepresencia. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a. Ya, si no la han informado es porque todavía están tomando la decisión, ¿vale? ¿Ya? Hagan cuenta que no les informé nada. Entonces, en el caso hipotético de que dijeran, no, ¿sabéis qué? El mes de mayo o hasta el 20 de mayo o la fecha que den de mayo, vamos a seguir con clases de telepresencia. Yo les voy a proponer algo, que si un día sábado hagamos una clase terreno, ¿ya? No nos, esa clase terreno no va a poder ser en el instituto, por razones obvias, ¿ya? Yo tengo un instrumento, ¿ya? Entonces la haríamos con el instrumento que tengo yo, ¿ya? Y haríamos una clase de práctica, ¿ya? Para que hagan lecturas, saquen desniveles, ¿ya? Y podamos aplicar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces tendrían que ustedes ponerse de acuerdo con un grupo de a 10, ¿ya? Hagan dos grupos de a 10, ¿ya? No sé cuántos alumnos serán en esta clase, ¿ya? Esta es la sección, veamos, 10, tengo entendido. Sí, esta es la sección 10. Por lo tanto, hoy día les correspondía a la sección 11, ¿ya? La sección 11 tiene 9 alumnos, ¿ya? Entonces, la sección completa esta, la 11, nos podríamos juntar en un lugar, obvio, ¿ya? Que sea más o menos eh, donde se pueda hacer una clase tranquilo, ¿ya? Y obviamente que todos con mascarilla y guantes quirúrgicos, ¿ya? Todos con guantes quirúrgicos y mascarilla, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. ¿Dudas o sugerencias? Ahora, yo lo voy a hablar con el jefe de carrera para, si me facilita los instrumentos del instituto, ¿ya? Si no me facilita los instrumentos, yo le dice, ya, le voy a decir que ya, no importa, no voy a hacer la clase, ¿ya? Pero eso va a ser para él. Y nos juntamos igual, ¿no? Y vamos a tener que estar con un instrumento, ¿no? ¿Vale? Pero todos tienen que medir. Me parece bien, profesor. Ya, jóvenes, vamos a pasar lista.
Profesor, consulta, ¿este trabajo va a ser con nota el que vamos a enviar ahora o no? No, 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 no. No, no es con nota. ¿Ya? Solo ejercicio. Muy bien. Solo ejercicio, pero tienen que realizarlo, sí. Sí, pues de ¿Ya? todas maneras. Vale, profesor. Vale. Sí, sí, voy a mandar la clase. Ya, voy a empezar a los que están en lista. Seguramente algunos no van a estar, pero bueno, ustedes ya saben ya los motivos. Carril, ¿está? ¿Está Carril? Sí, sí Sí, está. presente, profesor. Feliu. Feliu está también. Y Nostroza. Y Nostroza también está. Muñoz Juan. Muñoz Juan al agua. Ramos. Arnaldo Ramos, sí está. Rivero. No está. Tobar. No está Tobar. Perfecto. Ulloa. Ok. Rivero está con Galás. Perfecto. A ver. Perfecto. Ya. ¿Quién más? ¿Ulloa está? No está Ulloa. Vázquez. Tampoco está Vázquez. Perfecto. Ya, joven, entonces le voy a enviar la. Ramos, sí, sí puse Ramos. Si estás presente. ¿Ya? Le voy a enviar el video de la clase y le voy a enviar los videos de las clases anteriores de hoy día, que fueron las clases de la mañana de las 8:30 y de las 10:45, ¿vale? Y le envío esta planilla Excel que está desarrollada, ¿ya? Completa. Y le voy a enviar otra planilla Excel que es la que tienen que desarrollar ustedes, ¿vale? Consultas, dudas. ¿No hay? ¿No hay más dudas y consultas? Profe, Perfecto. ¿cómo lo ponemos de acuerdo para juntarnos después? ¿Cómo lo hacemos? Yo le voy a informar, ¿ya? Vale, ok, vale. Yo le informo en la semana, ¿vale? Ya, jóvenes, que tengan buena. ¿Ah? Ya, terminé la clase. ¿Cómo están los huevos? Ya. Nos estaríamos viendo, jóvenes. Que estén bien, cuídense.